La Secretaría de Gobernación tiene a su cargo la política interior, la seguridad ciudadana, el desarrollo político, la protección de los derechos humanos, la prevención del delito, el sistema penitenciario, la protección civil, la política migratoria, también los conflictos sociales y la laicidad del Estado. Es un Ministerio del Interior. ¿Cómo evaluar objetivamente el cumplimiento de las metas y los objetivos? Aquí se ha discutido mucho si los indicadores que se han esgrimido como argumentación son ciertos o no son ciertos, si reflejan o no los resultados. Pero, mire, señor secretario, yo creo que hay una gran diversidad de datos y de encuestas y de estudios, también de distintas organizaciones, incluso gubernamentales, que nos reflejan que el país hay inseguridad, hay corrupción, también hay, por lo tanto, impunidad y también se señala que hay una creciente debilidad institucional. Todos estos síntomas, por supuesto, son preocupantes porque socavan las bases de nuestra convivencia democrática. También diversas encuestas, estudios de diversas organizaciones, no solamente los periódicos, no solamente los medios de comunicación, también de universidades, señalan y hacen comparativos y coinciden en que al presidente Peña Nieto no le va bien en las encuestas. Y por supuesto, también se señala que esto, claro que va a afectar o está afectando, más allá de que estemos o no de acuerdo con las encuestas, está afectando a su partido. Yo creo que si observamos lo que dice la gente en las calles, en las comunidades, no la que se toma la foto con nosotros, sino cómo vive la gente en la calle, en cualquier parte del país, ciertamente vamos a encontrar un sentimiento y una preocupación respecto de que este régimen no está funcionándole a la gente. El México en paz, incluyente, educado, próspero y con responsabilidad global que describe el texto del quinto informe, no solo es y forma parte del imaginario del gabinete presidencial y de sus aliados. Es una constante que encontramos en la gente común y corriente. Por tanto, en un país democrático y en un Congreso y en un Senado que ojalá camine por la ruta igualmente del parlamentarismo democrático en donde todos nos escuchamos, pues esta comparecencia, sin lugar a dudas, reviste una particular importancia. Y usted, como responsable de la Secretaría de Gobernación, ciertamente acude a esta comparecencia de este Senado plural, también a rendir cuentas y efectivamente también a responder lo que aquí se cuestiona y se menciona. Y se pregunta. La población espera respuestas claras sobre temas trascendentales y que tienen repercusión en la vida política, en la vida económica, en la vida social de la ciudadanía en general. Por ello, reitero nuestra preocupación por tener respuestas claras y precisas sobre lo que está haciendo el gobierno federal. Y hay muchos asuntos que no pudimos plantear, pero hoy, ahorita, en este momento, en el posicionamiento del Partido de la Revolución Democrática, voy a mencionar algunas. El caso Odebrecht, por ejemplo.
Es preocupante que ante una investigación con repercusiones internacionales el gobierno federal haya optado por la confrontación que transfiera y movilizar la Procuración de Justicia y descarrilar el proceso electoral del 2018, que investigara a fondo los señalamientos dirigidos a exfuncionarios del gobierno y además con señalamientos de acusación que tienen que investigarse y aclararse. Con mucho respeto, no abundo en señalar nombres y personas, pero todas y todos sabemos a quiénes nos referimos. México es el único país en donde la percepción es de que no se investiga nada, no se detiene a nadie, no se procesa a nadie, y cuando se intenta hacer algo se amarra a la preocupación de justicia, se convoca la parálisis institucional de las instancias jurisdiccionales que tienen facultad para investigar y resolver. Odebrecht es la marca que tiene que aclararse de manera pertinente, si no será una marca como un tatuaje que distinga al gobierno. Los índices delictivos no han reducido, no se han reducido. Además, está identificado, por desgracia, a nivel internacional a México como uno de los países más violentos e inseguros que hace una década. Tan solo este fin de semana, pues ya mencioné al ombudsman de Baja California Sur, pero igual puedo mencionar un alcalde electo de Veracruz o un alto ejecutivo de Televisa o las decenas y decenas de adolescentes y de jóvenes que son asesinadas, y la verdad son un horror. Durante 5 años esta administración no logró ejecutar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes, aun cuando aquí se esmeren los compañeros del PRI y del Verde para decirnos lo contrario. La percepción de la sociedad es totalmente distinta y nos preocupa. Por ejemplo, en el caso de la seguridad, particularmente el modelo centralizado que se optó para transferir finalmente la responsabilidad a las Fuerzas Armadas. No solo se interrumpió el proceso de crecimiento de la Policía Federal, no solo se dejaron de desarrollar los diversos procesos internos de desarrollo, sino que además se permitió que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública se debilitara en sus funciones de seguimiento técnico de las policías locales. Eso aconteció y ahí está. Eso no es todo. La percepción de la inseguridad de la ciudadanía alcanza sus niveles más altos. Recordemos, por ejemplo, la encuesta de INEGI. El 74% de la población considera que vivir en su ciudad es inseguro. Todos los días la población enfrenta el riesgo de alguna ejecución, de algún levantamiento, de alguna extorsión o, peor, de la desaparición, a pesar de la presencia permanente de las Fuerzas Armadas y además de la Policía Federal. Hay regiones en donde es un verdadero riesgo vivir. La violencia, la corrupción y la impunidad también están golpeando a las libertades de prensa y de expresión. El principal efecto sobre el periodismo ha sido la autocensura. En la actualidad se considera por organismos internacionales, no solamente nacionales, que esta profesión es considerada de alto riesgo para ejercerla en nuestro país. Voy a otro tema. En materia penitenciaria, le corresponde a la Secretaría de Gobernación presidir
la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, donde se establecen los mecanismos de coordinación que permiten la formulación y ejecución de políticas, programas, acciones necesarias para el cumplimiento del principio constitucional para la reinserción social. No doy más detalles, pero me llama la atención que el organismo administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social siga llamándose de readaptación social, en contrasentido con lo que establece el 18 constitucional. Tiene que ser de reinserción social. En días recientes, efectivamente, es un acierto que yo aquí reconozco, así como critico, aquí también reconozco el acierto de que finalmente logramos conciliar las voluntades políticas para lograr la publicación de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares. Sin duda es un instrumento fundamental que le permitirá al gobierno resolver esta grave crisis. Pero hay que destacar, esa ley se la debemos a las familias de personas desaparecidas que siguen infructuosamente desde hace muchos años buscando a sus seres queridos. Otro signo importante de real preocupación que no pudimos plantear es el que tiene que ver con su carácter como presidente del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres que usted preside. No voy a hablar aquí sobre su intervención respecto de la alerta de violencia de género, cómo lo interpreta. Más bien quisiera que nos diera un espacio a quienes diseñamos esta ley para que podamos platicar en qué sentido está inscrita la alerta de violencia de género y por qué ha fracasado en su implementación. Y los datos ahí están. El feminicidio sigue creciendo, hay una situación muy grave del crecimiento del feminicidio. Voy a terminar mencionando lo siguiente. Ciertamente, en el PRD exigimos que se le devuelva a la gente la tranquilidad y la seguridad a la que tienen derecho. Porque, mire, señor secretario, señoras y señores, no podemos continuar como hasta ahora estamos, porque la corrupción no es cultural, la desigualdad no es natural, ni la violencia es un destino manifiesto. Gracias por su atención. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña. Tiene el uso de la tribuna la senadora Laida Sansores San Román, del Partido del Trabajo.